El día de hoy, el arquetipo que vamos a ver es el mago, es el 10º de los arquetipos y como les contaba la sesión pasada, los últimos 4 que vamos a ver son los del sí mismo. O sea, el gobernante, mago, sabio y bufón. El sí mismo lo que hace es como unir ese ego con el alma y lograr que tengamos una expresión real de nosotros mismos. ¿Listo? Esto ya creo que todos se lo conocen de memoria. El inconsciente son impulsos ocultos a la conciencia. El inconsciente colectivo es lo heredado común a los miembros de la especie. El arquetipo es el modelo o patrón o pauta que seguimos o el guía interior. La luz son aspectos de nuestra personalidad que se vuelven conscientes y las sombras son aspectos de nuestra personalidad que son inconscientes. Y bueno, vamos a empezar con el mago. Me quedo en todos lados mal. Ignoren el letrerito de abajo, en todos lados es el mago. Listo. Entonces, un repaso de los anteriores. El inocente, sus lados luminosos, confianza, optimismo, esperanza, inocente sabio. Su lado sombrío, permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer, negar la responsabilidad de los actos. El huérfano, liberarse de la dependencia, empatía, interdependencia, desarrollo de las expectativas realistas. Y en su lado sombrío, ser rebelde, la pérdida del sentido de la vida y el rechazo a la autoridad. El buscador busca ser la mejor versión de sí mismo, busca el éxito, busca búsqueda espiritual, estudiar y probar nuevas cosas. Su lado sombrío es la excesiva ambición, el perfeccionismo, la soberbia, la incapacidad para comprometerse. El guerrero lucha por obtener las cosas, plantea estrategias y hace una evaluación inteligente de las situaciones. Y en su lado sombrío presenta superioridad, impotencia, ineptitud, competencia. El destructor, en su lado luminoso, desapego, ayuda a clarificar qué es lo esencial, nos libera de los prejuicios, paradigmas y ayuda en la búsqueda de la autenticidad. En su lado sombrío, tiene conductas autodestructivas, crítica destructiva, malos hábitos y violencia. El creador, en su lado luminoso, permite que los sueños se hagan realidad, experimenta con la creación, ayuda a afirmar la identidad, expresa la subjetividad. Y en su lado sombrío, perderse en la búsqueda, adicción al trabajo, crear circunstancias negativas y ver oportunidades limitadas. El bienhechor aprende a cuidar de sí mismo, es responsable con las personas, la tierra y los animales, tiene poder generador y construye comunidades. En su lado sombrío, tiene ataques de culpa, ayuda a mantener adicciones ajenas, es un mártir y tiene narcisismo. Y el amante, aunque se parece mucho al bienhechor, el bienhechor es del ego, mientras que el amante es del alma. Entonces, el amante tiene una sana autoestima, respeto por el otro, independencia, cuida de las relaciones. En su lado sombrío, narcisismo, codependencia, no tener sensibilidad frente a los otros. Y el otro es un pobre reflejo de mí. Y finalmente, el que vimos la última sesión, que es el gobernador, presenta soberanía, es competente, es responsable y emplea a fondo los recursos. Y en su lado sombrío, el caos, comportamientos controladores, falta de control y rigidez. Listo. Entonces iniciamos con el cuentico. Este cuento, yo me puse a mirar un poquito internet y resulta que es como de una historia de la vida real de San Francisco de Asís. Incluso vi como algunos como imágenes y como especie de esculturas de esta historia. Pues acá yo la vi un poco más resumida en lo que busqué, pues explicar un poco más como toda esta historia. Entonces iniciamos, cerramos los ojitos, dice: en la aldea italiana de Gubbio vivía gente orgullosa, por no decir soberbia. La aldea estaba limpia, las calles barridas, las casas recién encaladas, las tejas color naranja de los tejados bien lavadas. Los ancianos eran felices, los niños disciplinados, los padres trabajadores.
Encaramadas en el flanco de su montaña, las gentes de Gubbio lanzaban su mirada de desprecio sobre los pueblos del valle. Consideraban a la gente de abajo sucia y poco tratable. ¿Cómo se expresa la envidia en ti? Ahora bien, he aquí que una sombra, aprovechando la noche, se deslizó en Gubbio y devoró a 2 aldeanos. La consternación se adueñó de la población. 2 jóvenes valientes se ofrecieron para matar el monstruo. Armados con espadas, los esperaron a pie firme, pero por la mañana sus cuerpos aparecieron despedazados. ¿Cómo actúas cuando sientes que tu vida se derrumba? El pánico fue total. Se supo que se trataba de un lobo que por la noche venía a rondar por las calles. Para librarse de él, el consejo de la aldea decidió llamar a un santo conocido por su poder de hablar con los animales. Este santo no era otro que Francisco de Asís. Una delegación partió entonces en busca de él para implorarle que fuese a expulsar para siempre al lobo de su pacífica aldea. ¿En quiénes confías para ayudarte a salir de los problemas? En el camino de vuelta, el santo dejó a los delegados de Gubbio en una encrucijada y se adentró en el bosque para hablar con el malvado lobo. A la mañana siguiente, todos los aldeanos reunidos en la plaza pública estaban impacientes por el retraso de Francisco. Viéndolo salir al fin del bosque, se pusieron a gritar de alegría. A paso lento, el santo se abrió camino hasta la fuente y subió sobre el brocal, increpó a los oyentes. Gente de Gubbio, debéis alimentar a vuestro lobo. Sin otro comentario, bajó de la fuente y se marchó. ¿Cómo reaccionas cuando te dicen una verdad que no quieres escuchar? Al principio, la gente se tomó muy mal la cosa, se enfadaron contra Francisco. Su miedo al lobo dio paso a la decepción y a la cólera contra aquel santo inútil. Pero después cambiaron de opinión y encargaron a un aldeano que dejase esa misma noche una pierna de cordero en su puerta. Y en adelante hicieron lo mismo todas las noches. Desde entonces nadie en Gubbio murió desgarrado por el lobo. La vida volvió a su curso normal. Por otra parte, esta prueba hizo más juiciosa a la gente de la aldea. Dejaron de hacer alarde de una actitud arrogante y de desprecio hacia los habitantes de las otras aldeas del valle. La presencia del lobo en su bella aldea les había vuelto más humildes. ¿Qué ha sucedido cuando después de enojarte aceptas tu error? Esta historia se llama El hallazgo del Grial. Parsifal está como en un castillo con un rey y él tiene que hacer unas preguntas pero no las hace. Entonces la historia comienza así. El joven Parsifal se alejó cabalgando del castillo del Grial sin haber comprendido lo que allí había visto. En el bosque halló a una hermosa joven que al oír que había visitado el castillo del Grial, pero que no había aprendido nada, se horrorizó de su simpleza. «Hombre infortunado», exclamó, «¿cuánto se habría conseguido si tan solo hubieras preguntado? El rey enfermo se hubiese curado y todo habría vuelto a su cauce, pero ahora vendrán nuevas desgracias. Te has comportado neciamente». Avergonzado, Parsifal continuó su camino. Cierto tiempo después encontró a otra mujer, pero esta era horrenda de aspecto, como si acabase de salir del infierno. En su mano llevaba un látigo. También esta reprendió a Parsifal por no haber preguntado sobre el Grial y le advirtió que habría muchos que sufrirían debido a su egoísmo y estupidez. Durante 5 años, Parsifal anduvo deambulando y durante este tiempo perdió todo recuerdo de Dios. Tan solo buscaba hechos violentos y aventuras curiosas. Un día se encontró con 3 caballeros con sus respectivas damas. Iban todos caminando y llevaban vestiduras de penitencia. Estas personas se sorprendieron de que Parsifal anduviera por allí armado un Viernes Santo.
¿Es que no sabía que en este día uno no debería llevar armas? Acababan de ver a un santo ermitaño con quien se habían confesado y del que habían recibido la absolución. Al oír esto, Parsifal lloró y deseó visitar al ermitaño. Después de hallar al anciano, admitió que durante 5 años casi se había olvidado de Dios y no había hecho otra cosa sino daño. Cuando el ermitaño le preguntó por qué, Parsifal le dijo que una vez había visitado al rey pescador y había visto el grial, pero no había hecho las preguntas. La omisión le había causado tanto pesar que había abandonado su fe en Dios. Al conocer la historia de Parsifal, el ermitaño le concedió la absolución y éste retomó su camino. Todavía no estaba en posición de formular la pregunta decisiva, pero una vez más había adquirido esperanza. Después de esto, Parsifal estaba determinado a volver a encontrar el castillo del Grial, con el objeto de redimirse de su fracaso anterior. Continuó participando en numerosas aventuras, pero siempre el Grial era lo que dominaba sus pensamientos. Cierto día se encontró una damisela sentada bajo un roble. Como había sido amable con ella, ésta le dio un anillo con una piedra mágica, el cual le permitiría cruzar un extraño puente de cristal y pasar por un segundo puente peligroso que podía girar sobre su propio eje. A la mañana siguiente, encontrándose perdido en un bosque misterioso, Parsifal oró a Dios para que le condujera al castillo del Grial. Siguió cabalgando y al llegar la noche divisó a lo lejos un árbol en el que había muchas luces encendidas. Allí encontró a un cazador quien le anunció que se hallaba cerca del castillo que buscaba. Finalmente llegó al castillo. Los sirvientes lo condujeron hasta el rey del Grial, que se hallaba sentado en un diván púrpura. En una ocasión, Parsifal contempló al monarca enfermo con compasión, sintiendo pena por el dolor del rey y por su largo sufrimiento. Cuando se instaron a hacerlo, le presentó humildemente al rey un relato de sus largas aventuras y habló abiertamente de sus fracasos. Por fin preguntó qué era lo que afligía al rey y, lo más importante, qué era el Grial y a quién servía. Al oír estas palabras, el rey se puso en pie de repente, curado ya, y abrazó a Parsifal. Entonces el rey le reveló que era su abuelo y que vivía solo 3 días más, de modo que en el momento de su muerte, Parsifal debería ceñirse la corona y gobernar el reino. De esta manera, Parsifal, quien comenzó su viaje siendo joven y necio, por fin comprendió que el Grial era una visión de su propio espíritu inmortal, reconocido únicamente por medio del sufrimiento y la comprensión y puesto al servicio de la totalidad de la vida, y que al preguntar por fin por el significado de esta visión, había redimido su propia oscuridad y había obtenido el derecho de ser un depositario de la luz. ¿Cómo interpretas la frase "qué mal te aflige" ahí en el cuento de Parsifal? Pues yo estaba pensando que de pronto hay muchos males, pero cuál era como de pronto la causa raíz de los demás, porque yo creo que de pronto, aunque uno puede tener varios, hay uno eje. Entonces, pienso que cuál podría ser ese. De pronto, ¿qué mal te aflige? Puede hacer referencia a qué has dejado de hacer, qué has dejado de hacer que no te permite evolucionar. Y en ciertos sentidos hace que esta pregunta sea muy profunda si uno lo analiza, porque muchos de nosotros sabemos que podríamos quizá estar mejor o que podríamos estar con otras personas o que hemos dejado pasar oportunidades o que no hemos puesto límites, por ejemplo. Y ese mal que nos aflige es que yo pensaría que la pregunta es, ¿qué has dejado de hacer que no te permite evolucionar? Pues yo diría que no, ese es uno de los males que yo tengo, por lo menos las fallas que he tenido. Yo no pregunto a tiempo, no digo a tiempo las cosas. Y ya entendí
puede salir la culpa. La culpa es la consecuencia de no haber actuado en esa pregunta, comentario, aclaración, opinión o lo que sea. Esa puede ser la consecuencia. Y eso me hace acordar, yo sé que de pronto el autor que voy a nombrar a alguien va a decir, ay, qué pereza. Pero pues, no sé, eso es de amores y odios, pero pues no sé. A mí tiene razón. Walter Rizzo dice que hacer lo que tengas que hacer así te tiemble la existencia entera, ¿verdad? Valiente no es el que hace, sino el que a pesar de que se sienta incapaz, lo haga, bueno, una vaina así. O sea, que a pesar del miedo que uno tenga, uno haga las cosas. Pero pues hasta ahora lo estoy practicando. Porque yo soy de las que se queda con las preguntas. O sea, yo puedo tener la respuesta y no lo hago porque no quiero que se den cuenta que la otra persona no la tenía o ese tipo de... Eso me hace acordar de Nairo cuando estaba en el equipo de Movistar, que él tenía la respuesta a una falla que hubo cuando recién él estaba empezando y tenía y había unas carreras y él había podido mejorar su rendimiento cambiando una estructura de un procedimiento que había dentro del equipo si él hubiera abierto la boca. Y él pues, después dijo, lo que pasa es que soy muy tímido, no me atrevo a decir las cosas. Entonces, por esa respuesta o esa interpretación que él hizo de una cosa que había arreglado una carrera o que les había ido mejor como equipo, eh, se quedó callado y dañó todo. Entonces, pues, es eso. Yo creo, dentro de la historia de Percival, que la gente es muy fácil a juzgar y a criticar, pero no fueron ellos los que fueron a buscar el grial y aventurarse y hacer el esfuerzo, pero sí fueron muy prontos a criticarlo y a juzgarlo. Y el coraje de volver y volver a intentarlo una segunda vez es lo que le dio mérito de recibir pues el reino. Pero básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Juan, por eso tampoco he agregado más. Esa perspectiva de Juan Diego yo no la había visto. Lo primero que pensé fue, ay, Dios mío, está el error. ¿Cómo así que no, que el mérito y que tal? No, la embarró, vieja. ¿Cómo así? Sí, le digo. ¿Qué sucede cuando proyectas tu sombra sobre otros? Que de alguna manera baja como la culpa, ¿no? Como que, o sea, como que tal vez uno interiormente piensa, tal persona tiene X o Y problema o X o Y defecto, entonces puede que uno por dentro sepa que lo tiene o sienta que lo tiene, pero sentir que otra persona lo tiene como que lo hace sentir menos culpable o menos mal, no sé, es una forma a veces que incluso uno ve que es como para subirse la autoestima, pero de una manera pues muy artificial, ¿no? Si yo no me fijo en la persona, sino ¿cómo decirlo? Si yo me fijo solo, uy, me embarró con esto. O sea, el proyecto a tus hombres es ver el defecto en el otro, en lo que el otro se equivocó, ¿sí? Sí, es cuando, por ejemplo, no sé, tú eres egoísta, pero tú no reconoces que eres egoísta, sino que dices, uy, miren esa Jimena cómo es de egoísta, que no quiso prestarme tal cosa, ¿sí? Entonces estás proyectando tu sombra en otra persona. Ok, yo me vuelvo despiadada. En mi cabeza yo digo, esta persona es todo lo malo, al extremo, tan, 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 tan. Pero si yo pongo el espejo, como diciendo, veo el error, tenaz, y digo, ¿qué tanto soy yo de lo que ella hizo o del error que ella cometió? Ahí sí empiezo a tratarla suavecito, porque me veo en la otra, como que, uy, espere, yo lo he hecho. Y empiezo como a tratar como suavecito, suavecito, ¿no? Yo, uy, no solo la embarro yo, ella también. Sí, como que se vuelve más compasiva mi actitud. Creo que necesitamos aprender a reconocer la sombra por repulsión o fascinación. ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente tiene que ver con la pregunta que acabamos de hacer. Entonces, que muchas veces cuando nosotros vemos defectos en otros, simplemente es el reflejo de lo que nosotros tenemos adentro. Y esa sombra no necesariamente tiene que ser cosas negativas de mí misma, sino también pueden ser cosas positivas. Por ejemplo, yo puedo ser muy inteligente, pero no reconocer que soy inteligente. Entonces, constantemente estoy admirando
la inteligencia de otras personas, o puede ser un defecto, como les decía ahorita, por ejemplo, el egoísmo. Yo soy muy egoísta, pero no reconozco mi egoísmo, entonces proyecto ese egoísmo en otros y veo a los demás como personas egoístas. Y yendo a un nivel un poco más amplio, reconocer la sombra también tiene que ver con no solo a nivel personal, ¿sí? Sino, por ejemplo, a nivel de sociedad. Entonces, es como entender que, por ejemplo, yo me puedo quejar de mi país y decir, no, es que los gobernantes de mi país son de lo peor y son ladrones y son esto y son lo otro, pero en realidad hay una sombra en mí que se está viendo reflejada en ese otro, ¿sí? Si mis gobernantes, por ejemplo, roban, ¿qué hay dentro de mí que hace que se proyecte esa realidad allá afuera? Porque los que están afuera son un reflejo de lo que hay dentro de mí, ¿sí? Entonces, esto es algo que necesita aprender el mago. El mago tiene esa capacidad de convertir la sombra en algo útil, pero para eso primero tiene que reconocerla, ¿sí? Eh, por ejemplo, hace ya varias sesiones alguien decía, es que yo tengo la sombra del buscador, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo convertir esa sombra en una energía útil? ¿Sí? ¿Cómo puedo potenciar esa sombra? El hecho de ya reconocer que tengo esa sombra implica que ya la volví consciente y ya está dejando de ser una sombra, ¿sí? Entonces ahora es una luz, pero necesito encontrar la forma de enfocar esa luz de una forma correcta y conectar con los mundos paralelos. Entonces es como yo tengo esa capacidad de ver tanto lo que está aquí en mi mundo interior como lo que está en mi mundo exterior y cómo yo conecto eso, lo que les decía ahorita, como el mundo exterior simplemente es un reflejo de lo que hay dentro de mí, cómo yo puedo conectar mi mundo interior con ese mundo exterior y cómo puedo yo generar cambios a partir, puede ser de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? En la medida en que lo de afuera cambie, mi interior también va a cambiar, o si cambio yo por dentro, lo de afuera también va a cambiar. Había una profesora que nos decía que a veces iban pacientes a consulta con ella y que después de cierta cantidad de sesiones les decía, desde que estoy viniendo acá, mi mamá, ¿cómo ha cambiado? Y pues en realidad la mamá no había cambiado, sino que ella por dentro había cambiado sin darse cuenta y ese cambio en ella se estaba viendo reflejado afuera. Integrar los opuestos, ¿sí? Entonces también tiene que ver por ejemplo, si yo soy muy egoísta, que sería lo contrario del egoísmo, y no es atacarme en mi egoísmo y decir, soy una mala persona porque soy egoísta, sino cómo convertir en algo positivo ese egoísmo, ¿sí? Cómo transformarlo en lo opuesto que sería, por ejemplo, el ser bondadoso. La interconexión también la interconexión y la interdependencia tienen que ver con lo mismo que les estoy diciendo. Lo que yo haga depende de lo que hagan los otros y lo que los otros hagan dependen de mí, ¿sí? Entonces es lograr entender que yo soy co-creadora con otras personas, ¿sí? Que la realidad que estamos viviendo nosotros aquí es la realidad que entre todos nosotros creamos. Que si nosotros quisiéramos crear otra realidad, lo podríamos hacer, pero tiene que ser también una actividad conjunta, no tiene que ser solo mía, sino también de las personas que están a mi alrededor. Las sombras del mago, entonces está la sincronicidad negativa, que es cuando me pasan cosas malas, ¿sí? Cuando yo creo cosas malas, porque el mago lo que hace es crear, pero yo puedo ser un hechicero malo, ¿sí? Como vemos en los cuentos y en las películas de Disney. Entonces está el hechicero malo que todo el tiempo está creando sombras, todo el tiempo está creando cosas feas, pero también esas cosas feas terminan devolviéndosele a él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo crearme accidentes, puedo crearme, no sé, que me echen de un trabajo, yo puedo encontrarme con personas negativas porque tengo esa capacidad como mago, como soy una persona que crea, ¿sí?
tengo la capacidad de atraer todas esas cosas negativas. Entonces, digamos que todas las cosas que vemos aquí hacen referencia a lo mismo. Atraerle la negatividad, sincronicidad con la negatividad, ser un hechicero malévolo, convertir sucesos positivos en negativos. Puede ser, por ejemplo, una persona viene y me da un regalo y yo, en vez de recibir el regalo con amor, dándole gracias, lo que me quedo pensando es, uy, esa persona que querrá de mí, ¿por qué me habrá traído esto? ¿Sí? Entonces miren que en ese momento una energía que era positiva que venía hacia mí, al yo pensar de esa manera, la estoy convirtiendo en algo negativo. Una pregunta, ahí también entonces entraría el autosabotaje. Sí, pero no se toma como que tú te estés autosaboteando, sino que tú estás creando, o sea, a partir de tu pensamiento, tú creas una realidad que se vuelve negativa. Diferente, por ejemplo, al creador, ¿sí? Ahí sí aplicaría como el término autosabotaje. O sea, es como que uno lo hace, pero no se da cuenta. En cambio, el creador sí se da cuenta. ¿Algo así? Lo que pasa es que el creador actúa más como desde algo un poco más, como desde un nivel de conciencia más bajo. Bueno, el mago transforma realidades por lo mismo que les había dicho ahorita. Entonces, tiene como esa energía o esa capacidad para transformar realidades. Muchos magos tienen la capacidad de curar, ¿sí? Entonces puede ser físicamente, emocionalmente, mentalmente. Dentro de los magos podemos encontrar personas que se dedican, por ejemplo, a la medicina, a la psicología. Podemos encontrar los señores que te venden los frasquitos esos para el amor y la salud y todas esas cosas, los curanderos, los chamanes, ¿sí? Digamos que todo ese grupo de profesiones o de actividades corresponden a este arquetipo del mago. Pero no todos los magos pueden curar. La alineación del sí mismo con el universo. Entonces, en la sesión pasada yo les decía que cuando algo anda mal en mi reino es porque el gobernador no sabe gobernar, ¿sí? No está gobernando de la forma correcta. Aquí, cuando algo anda mal, no solo en mí, sino a mi alrededor, es porque yo no estoy entrando en sincronía con el universo. Todo debería ser muy fácil, yo debería poder hacer todo lo que yo quiera muy fácil. Cuando yo empiezo a hacer cosas que me cuestan trabajo, es porque no estoy alineada con el universo, porque estoy yendo en contra del universo, ¿sí? Entonces, la luz del mago es cuando las cosas empiezan a fluir muy fácilmente. Por ejemplo, a mí me pasaba en una época mucho con los trabajos. Yo decía, quiero un trabajo con tales y tales características, donde me paguen tanto y donde sea en tal parte de la ciudad, y simplemente lo pensaba, ni siquiera tenía que pasar hojas de vida. Me llamaban o un amigo me decía, mira, es que di este trabajo, páseme la hoja de vida. O sea, todo me fluía, ¿sí? Entonces, el mago tiene esa capacidad de hacer eso, que las cosas fluyan sin ningún esfuerzo. Mientras que, por ejemplo, el creador sí tiene que estar haciendo un esfuerzo para lograr crear las cosas. Esa es como la diferencia que podríamos ver entre el creador y el mago. Y el mago tiene un poder personal, ¿sí? Entonces, este poder personal se diferencia del poder personal que puede tener el guerrero, porque el guerrero, su poder personal está basado en las cosas que él piensa, por ejemplo, de sí mismo o de las cosas que otros dicen de él, ¿sí? Entonces, yo me estoy repitiendo, soy una persona agradable para los otros y la gente me quiere, pero lo estoy haciendo como desde un nivel donde de pronto no me lo estoy creyendo tanto, ¿sí? Entonces, o de pronto los otros tienen que estarme todo el tiempo diciéndome, oye, mira, es que tú eres muy amable, tú eres muy chévere, tal cosa. El mago sabe que tiene ese poder, ¿sí? Es como una intuición que él tiene para saber que tiene ese poder, él ni siquiera necesita esforzarse. Entonces, si vemos en los otros arquetipos, yo necesito como de un esfuerzo para lograr crear o para lograr tener poder o para lograr hacer algo. El mago no se esfuerza, el mago simplemente como que se pone en armonía o se alinea con todo el universo y las cosas fluyen, la energía le fluye. Me quedé pensando con lo del autosabotaje, que de pronto tiene que ver un poco más con el arquetipo del destructor. Entonces, como les decía, el mago es
cambia la realidad a partir de la conciencia, ¿sí? Él tiene como más, es como difícil explicar la conciencia a la agencia de viajes a comprar el boleto y tengo que hacer mucho esfuerzo para crear las cosas. El mago no, el mago dice, ay, a mí me gustaría viajar a París y de repente, no sé, le aparece en YouTube cupón para viajar a París gratis, da clic aquí, tan, y le apareció mágicamente ese cupón, ¿sí? Entonces el mago crea así, crea desde esa conciencia, tiene esa capacidad de cómo lograr esas cosas sin esforzarse. El mago es el que cura al gobernante, porque si recuerdan un poquito la historia que les leí ahorita de Parsifal, el rey se curó cuando Parsifal fue a hacerle las preguntas sobre el Grial, ¿sí? Entonces, el mago es el que tiene la capacidad de ver la sombra y curarnos de esa sombra, ¿sí? Cuando el mago prácticamente es el que da la conciencia, ¿sí? Cuando yo empiezo y digo, yo tengo este defecto o yo me doy cuenta que estoy actuando de tal y tal manera por algo que me pasó cuando yo era niña, cuando yo empiezo a volver consciente de esos aspectos inconscientes, empiezo a curarme, ¿sí? Por eso la pregunta de ¿qué es lo que te aflige? ¿Sí? En el momento en que el mago pregunta qué es lo que te aflige, es como si estuviera diciendo voy a ponerle luz a esto donde había oscuridad. Como cuando yo estoy en una habitación a oscuras, acostada, y de repente veo un monstruo y entonces tengo miedo porque el monstruo me va a hacer daño y prendo la luz y me doy cuenta que es un montón de ropa que está botada en un rincón y cuando yo llevo la luz a una parte donde había oscuridad, automáticamente la conciencia que me da esa luz es lo que me hace a mí curarme y trascender. ¿Por qué? Porque cuando yo prendí la luz ya dejé de tener miedo a ese monstruo porque me di cuenta que no era un monstruo, sino que era un montón de ropa. Bueno, como les decía ahorita, el mago pueden ser chamanes, hechiceros, brujas, curanderos, adivinos, sacerdotes, sacerdotisas, doctores, psicólogos, consultores de desarrollo, coaching, cualquier persona que a mí me permita como trabajar con esa sombra y volver la luz, es un mago, pero también pueden estar los magos oscuros o los hechiceros malévolos, ¿sí? Que lo que hacen es usar mi sombra para generar más poder en ellos. Entonces, como esas personas que le quieren, por ejemplo, sacar a uno plata y le dicen a uno, no, es que usted tiene un embrujo y no sé qué cosa, y lo que hacen es como realmente alimentarme el miedo o darme un valor falso basado en que no, es que si tengo esta piedrecita o si voy y le rezo cada cierto tiempo a un, no sé, a un muñequito o lo que sea, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos son magos o hechiceros malos, ¿sí? Porque lo que están haciendo es aprovechándose de mi miedo y de mi sombra para obtener poder ellos. Mientras que los hechiceros o los magos luminosos, los magos luminosos lo que hacen es ayudarme a transformar esa sombra en luz, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el médico, simplemente cuando yo voy y le digo, es que tengo mucho dolor de cabeza y él me hace exámenes, me hace análisis y dice, mira, lo que pasa es que tú estás, no sé, utilizando demasiado luz blanca y eso es lo que te está afectando el cuerpo. O puede ser un psicólogo que me diga, tú estás preocupándote demasiado, entonces vas a tratar de pensar cosas positivas, bla, bla. Entonces, todo lo que ayude para que yo sea consciente de mis sombras y me ayude a salir como esa luz, es ese mago actuando. Puede ser un mago interno, puede ser un mago externo, ¿sí? Porque muchas veces no necesitamos que sea otra persona la que me haga, la que me permita esa conciencia, o sea, que me tenga que estar diciendo tienes que hacer esto, o te está pasando esto, sino simplemente yo puedo tomar conciencia y decir, ay, acabo de darme cuenta que estoy actuando de tal manera y esto es lo que me lleva a esto. Entonces, puede ser un mago interno o un mago externo. ¿Mm? Me gustaría decir algo al respecto. Dime. Yo tengo trastorno de ansiedad generalizada
y por esa razón me dieron incapacidad. Y el neurólogo hoy hizo una cosa, yo no he tenido cita en neurología nunca, tuve una cita hoy. Y el neurólogo tenía 3 practicantes y empezó a contarles sobre lo que a mí me pasaba. Y hubo un momento que el tipo fue muy sutil y me hizo caer en cuenta de una vaina que yo no, o sea, lo que tú dices, la sombra se convierte en luz cuando uno lo vuelve algo consciente. Empezó a hablarles, estaba en medio de la me hizo unos movimientos, unas cosas ahí que me hicieron llorar. Fue muy difícil, pero me dijo, y les empezó a explicar cómo la ansiedad es la causa y la consecuencia son muchos síntomas. ¿A dónde quiero llegar? A que hubo un momento en que en la explicación con los practicantes de medicina les dijo, miren, una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada como ella es como un drogadicto. Ellos siempre dicen que están bien, pero están acabados, destruidos, estresados, agotados. Cuando él dijo eso, dije, claro, o sea, yo venía acumulando mucho cansancio, estrés, muchas cosas, pero si él no lo dice al lado de la psicoterapia o la cita con el control de psiquiatría que he tenido, si el concepto médico no me muestra a mí, hey, pilas, pasa esto, mira cómo está tu cuerpo, tienes esto, yo no me hubiera dado cuenta. Entonces, a veces la testarudez o en uno creer que interpreta todo, que hablo por mí, que analiza todo, necesita otra persona. Y él me dijo, la próxima vez que tengas que tomar una decisión frente a tu salud mental, lo vas a hacer bajo concepto médico, Karina, porque tienes muy distorsionada la idea de estar cansada o de no dormir bien. Yo llevaba durmiendo muy mal mucho tiempo y solo por el concepto médico fue que me di cuenta de eso. Y por la actitud del neurólogo diciéndome, la próxima vez que hagas un cambio en tu salud mental o en algo, lo vas a hacer por concepto médico. No lo vas a decidir tú. Por ejemplo, bueno, digamos, ese es un ejemplo de cómo llevar conciencia o luz a esa sombra que nosotros tenemos. También, Karina, cuando estábamos respondiendo las preguntas, en 2 preguntas me dijo lo de antes o lo de después, ¿sí? Entonces, seguramente en ella hubo un cambio de conciencia en estos últimos 3 días, que es lo que hace que ella tenga 2 respuestas, la de ayer y la de hoy, ¿sí? Y me recordó algo que también es importante y que pues uno, digamos, asocia, no sé, el señor de la tiendita con sus productos ahí, con su loción y no sé qué, para obtener el amor y la riqueza y todas esas cosas. De pronto, nosotros pensamos que es el hechicero malo y pensamos el médico o el psicólogo son los hechiceros buenos, y no siempre es así. Porque yo he conocido mucha gente que me dice, no, mire, es que el médico me dijo esto y yo pienso que ya me voy a morir, ¿sí? Entonces miren que ese médico tiene tanto poder, ¿sí? Por el hecho de haber estudiado y por ser reconocido, por ser una persona que ha estudiado, que puede generar una cosa súper compleja en una persona. Puede decirle, usted en 3 meses se va a morir, ¿sí? Y la persona creérselo y se muere a los 3 meses. Y el que creó esa realidad fue, como les decía, es una co-creación. Entonces fue la creación del médico más mi creación, más lo que yo estoy pensando respecto a lo que el médico me dijo. O simplemente yo puedo decir, no voy a creer en lo que dice el médico y voy a seguir viviendo, y terminé viviendo un montón de años y demostrándole al médico que lo que él me dijo no era verdad, ¿sí? Entonces es importante eso, que veamos que no siempre que una persona tenga una profesión o una característica o que nos hayan creer algo respecto a esa persona quiere decir que sea un hechicero bueno o que pueda ser malo. Puede ser, por ejemplo, como les decía, un curandero o un adivino, pero de repente nos dice alguna frase que nos ayuda a surgir de esa sombra donde estábamos y generar mayor conciencia. Entonces, como para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Jimena quiere decir algo. Y yo también, después de Jimena. Dale. Todo este tiempo que has estado hablando del mago, he tenido en mi mente a una persona que en mi vida se ha vuelto importante porque
Yo hace como 3 años la conocí, ella es de México y ella trabaja un tema de Los Ángeles. Yo soy muy escéptica en muchas cosas, en muchas cosas. De hecho, por ejemplo, yo tengo problemas para aceptarle el tema de psicología porque, bueno, soy muy escéptica en muchas vainas. Y yo empecé, pues, a creer en el tema de Los Ángeles, no sé qué. Y ahorita cuando a mí hace poquito me dio COVID, yo pienso que a mí me hicieron muchas cosas médicas y todo eso, pero yo era como que siempre sentía, no salgo, no me sacan de este tema. Y cantidades de medicina. Cuando un día ella misma me escribió, ¿cómo estás? Y yo, no, me estoy muriendo. Entonces, bueno, ella se puso a hacer una meditación conmigo y con el arcángel Rafael, que es el de la salud, y empezamos a hacer todos los días un mantra, no sé qué. Y lo que tú dices, es una co-creación. Yo a ella, yo confío en lo que ella me dice. Y entonces tuvimos esa sesión con ella y yo empecé a mejorarme. Es más, hasta empecé a dejar algunos de los medicamentos que me ponían y eso. Y una amiga mía que también, pues a veces hace sesiones con ella no las hizo. Y ella hasta hace poquito salió de la incapacidad. Y yo le decía, es porque tú no hiciste lo de Los Ángeles. Es porque tú no lo hiciste. Entonces, ahorita que hablabas, yo decía, sí, total. Ella es su arquetipo del mago bueno. Y yo, así como dice la canción, yo le creo. Me gusta mucho ese ejemplo, o digamos como esa historia, porque me hace pensar en varias que precisamente estaba pensando cuando Joa comenzó a explicar el tema de que hay muchas personas así, ¿no? Que tienen como, digámoslo así, este poder, si se le puede llamar de alguna manera, o en términos del taller, pues podríamos decir que tienen su mago muy desarrollado, tal vez, por supuesto hacia la luz. Con Joa, pues conocemos, creo yo que estarás de acuerdo conmigo, en que Gloria Sierra es posiblemente un ejemplo muy bueno de mago, que es una profesora que nosotras tuvimos juntas en la especialización. No solamente mencioné a Gloria Sierra y también estaba pensando en Stephen Hawking, el astrofísico que le habían diagnosticado que se iba a morir, creo que a los 22 años o 23 por la enfermedad que él tuvo, y muy como dice Jimena y decía Joa, él pudo sobreponerse a eso y vivió más de 75 años. Entonces yo digo, wow, o sea, eso muestra también, en verdad, el poder de la mente. O sea, el tipo tenía que vivir todo ese tiempo y pues dejar todo el legado que dejó. Mi prima estaba en sesiones con ella y a ella le fue muy bien. Es una señora que vive en Bogotá y que trabajó con ella, que tenía un trabajo como de oficina, pero se dio cuenta que tenía, lo que me dice mi prima, ¿no? Que tenía esa posibilidad de comunicación con los ángeles y me dijo, Karen, y me regaló una sesión con ella. Y yo, venga. Uy, eso estuvo re pesado. O sea, a mí me dio muchísimo sentir tanta energía en el cuerpo. Como que hubo algo que sí me movió muchísimo y sentí todo y yo me veía reflejada en ella. Y ella llegó a un punto de conexión que ella sabía lo que yo estaba pensando. Uy, yo nunca había hablado de esto. Pero bueno, me dio como miedo, pero también como... El problema es que después de eso me empecé a dar cuenta que me empezó a decir cosas que no, para seguir el negocio, que es lo que dice Joana. O sea, tienen como una manera de actuar, te impactan con algo en la primera sesión, yo solo tuve esa sesión con ella, y después me empezó a decir cosas como muy sistemáticas, como, oye, yo veo que pasa esto, consulté con no sé quién y pasa esto. Entonces toca hacer fuera, o sea, no, eso ya no es bueno, eso ya no es bueno, porque tú no puedes decirle lo mismo, era como si tuviera un método para decirle lo mismo a los demás, a todos, para que le lleguen la plata y las sesiones. De una la saqué, me metí una angustia absurda, dije, no, o sea, no. Por eso cuando tú empezaste a hablar de ángeles, yo... No, lo que pasa es que
todo tiene que ser, yo pienso que el tema de que yo sea muy escéptica hacia algunas cosas es bueno. Y por ejemplo, porque yo no haría ese tipo de cosas con alguien que viva acá en Bogotá o que tenga una conexión cercana conmigo, porque ese tipo de personas averiguan mucho de tu vida. Por ejemplo, hoy en día es muy fácil saber de tu pareja, saber de tus amigos, saber de tu trabajo por las redes sociales. Eso fue un experimento social que hicieron con una chica, la llevaron a un sitio y empieza el supuesto mago ahí a decirle, tu pareja es no sé cómo, si se mata y le gusta ir a fiestas y no sé qué, si se mata. Y ella, sí, no sé qué, cuando le acepta una segunda, digamos que una segunda consulta de eso, quitan el telón y estaban 6 personas en unos computadores entrando a todas las redes de ella y de ahí le sacaban toda la le habían sacado toda la información y esa era la información que le estaba dando la supuesta pitonisa o el pitonizo que estaba con ella. Entonces, digamos que lo mío no es una cosa de adivinación, ¿sí? Que Miriam diga, es que te vas a ganar la lotería. No, es más una cosa de meditación. Es como que, mira, Rafael, y empezamos así, es como oraciones, más o menos. Bueno, el mago tiene una cualidad y es que él puede cambiar una realidad con su sola presencia, ¿sí? No sé si de pronto les ha pasado que llegan donde a una persona y ustedes estaban tristes y les cambió su estado de ánimo. O al contrario, ustedes venían como con mucha energía y de repente entran y como que sienten que se vuelven aburridos, depresivos, como que les robaron la energía. Entonces, el mago tiene esa cualidad de lograr modificar las cosas con su sola presencia. Lo podíamos ver, por ejemplo, cuando leemos cosas sobre Jesús, ¿sí? Jesús llega a un sitio y es como esa frase que dice algo así como, no es necesario que entres en mi casa, sino que una palabra tuya bastará para sanarme, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que hace un mago, ¿sí? Simplemente con su presencia o con una palabra o con un abrazo logra generar un cambio en nosotros. Por ejemplo, yo recordaba un programa que había hace ya muchos años de Marcelo Dos Santos y él invitaba a gente como que se había superado y que había tenido ciertas cosas en su vida difíciles y que como que habían logrado salir de eso. Y una vez invitó a un señor, él contaba que él era un habitante de calle, ¿sí? Y que muchas veces la familia había tratado de sacarlo y nunca lo había logrado. Y un día él llegó a un restaurante a pedir comida y una persona que estaba sentada en ese restaurante comiendo le dijo que Dios te bendiga. Y que esa frase para él fue como lo máximo, o sea, algo pasó en él dice que él salió y se puso a llorar y a partir de ese momento él cambió y salió de la calle, cambió muchas cosas. Entonces vean que un mago tiene esa capacidad de cambiar las cosas en un instante, sin pensarlo, sin ni siquiera intentarlo, simplemente su energía como que modifica las cosas que hay a su alrededor, ¿sí? Pero eso tiene que ver también con mi estado interno, ¿sí? Si yo estoy bien, pues voy a modificar a la gente que está alrededor. Por ejemplo, cuando ustedes llegan muy contentos a un sitio, ustedes empiezan a dar cuenta que a pesar de que la gente de pronto estaba triste, también empieza a ponerse contenta solamente porque ustedes llegaron, ¿sí? O si ustedes están tristes, también como que a los demás se les empieza a contagiar esa tristeza. Yo puedo empezar a modificar mi mundo o el mundo desde 2 puntos de vista. Yo puedo empezar a modificar mi interior, por ejemplo, limpiar mi mente. Puedo empezar, por ejemplo, no sé, ir al psicólogo, ir a terapias, ir a charlas. Esa sería una forma de modificar mi mundo interior y eso va a hacer que mi exterior se afecte y empiece a cambiar. O puedo hacer lo contrario, por ejemplo, empezar
a limpiar mi closet, limpiar mi casa, y ese cambio que yo estoy haciendo afuera está generando cambios dentro de mí. Entonces, yo puedo cambiar mi mundo interior y mi mundo exterior de cualquiera de las dos formas, empezando desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Bueno, en el libro decía que a este cambio, o sea, que cuando yo cambio mi mundo interior, se cambia mi exterior. No, eso no es causa y efecto, sino sincronicidad, pero pues digamos que a manera personal yo pensé que para mí, o sea, como que para mí la sincronicidad y la causa y el efecto es lo mismo. Sin embargo, pues en el libro decía que no era lo mismo la causa y el efecto que la sincronicidad. Entonces habla que la sincronicidad son coincidencias significativas, ¿sí? Que existe un campo magnético interno que atrae experiencias compatibles con la realidad interna. Entonces, pues ahí yo pensaba en lo que explican los físicos cuánticos, ¿sí? Si uno piensa como en la física, entonces mi cuerpo, ¿de qué está hecho? De pulmones, de órganos, de músculos, de huesos, de lo que sea. Y todo eso, ¿qué son células? ¿Y las células qué son? Las células son átomos, y los átomos ¿qué son? Son protones, electrones y neutrones, y finalmente eso es energía, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo pueda modificar esa energía, voy a modificar todo es energía en realidad, si lo pensamos así, como desde la física cuántica. Y bueno, listo. Por otra parte, pues nosotros todos estamos conectados, ¿sí? Estamos conectados, así como nuestro cuerpo está unido a través de lo que les decía, de los átomos de las células. También estamos conectados a los otros, y esa conexión con los otros es lo que llamamos inconsciente colectivo. Por eso, lo que haya pasado en la historia, que es lo que hemos visto cuando les explico el inconsciente colectivo, lo que le haya pasado en la historia a la humanidad, a un grupo particular al que yo pertenezca, me está afectando a mí, ¿sí? Entonces, un mago también busca ese generar conciencia o hacerse consciente ese inconsciente colectivo, no solamente mi inconsciente personal, sino el inconsciente colectivo, el inconsciente de las otras personas. ¿Cómo podemos generar esa conciencia? ¿Cómo podemos empezar a tener estos cambios? Podemos hacerlo a través de la meditación, de las danzas de trance, del chamanismo, de algunas acciones hipnóticas, de los tambores, de los sueños lúcidos. ¿Qué es lo que hacen este tipo de actividades? Que nos generan unas ondas cerebrales diferentes en las que normalmente permanecemos, ¿sí? Nosotros, mientras estamos despiertos, estamos en ondas beta, ¿sí? Y eso nos permite ver como una parte de nuestra realidad. Cuando estamos dormidos tenemos otras ondas, pero como no somos conscientes de nuestros sueños, entonces también es muy difícil cambiar la realidad. Cuando nosotros hacemos prácticas como por ejemplo la meditación, estamos cambiando esas ondas, pero estamos siendo conscientes en ese momento de esa nueva realidad, ¿sí? Entonces, esta es una forma de empezar a despertar el mago, utilizando como este tipo de herramientas. A estas herramientas, cuando nosotros empezamos a cambiar a través de todas estas actividades, cuando cambiamos esas ondas y lo hacemos de forma consciente, es lo que se llama estados alterados de conciencia. Por ejemplo, hay personas que usan el yagé, ¿sí? Entonces dicen, no, es que cuando yo consumí yagé, pude ver, yo me acuerdo de una señora que me decía, yo pude ver mis pensamientos, pero los pude ver como figuras y cómo se mueven y cómo actúan. Y aunque fue una visión muy gráfica de un pensamiento, porque uno, digamos, el pensamiento no sabe cómo es, ella decía, no, son figuras y son algunas duras, otras son más suaves, unas son rectangulares, triangulares, pero eso le permitió a ella tener una conciencia de cómo son sus pensamientos y cómo manejarlos y cómo usarlos para su beneficio. Otras personas pueden usar, por ejemplo, la meditación, ¿sí? O pueden utilizar cosas como la imaginería. Si yo quiero tener un mejor futuro, ¿cómo me imagino ese futuro? Entonces hago un ejercicio de imaginarme un futuro diferente
y de esa manera estoy creando una conciencia de qué necesito hacer para cambiar ese futuro. También el mago, cuando empieza a usar estos estados alterados de conciencia de forma más consciente, ¿sí? Puede llegar a tener, cuando el mago ya se hace como más fuerte, ¿sí? Cuando tiene más habilidades de mago, puede llegar a tener, por ejemplo, premoniciones o corazonadas. Puede ser, por ejemplo, en su trabajo, ¿sí? Esas personas que dicen, no sé, que trabajan, por ejemplo, con la bolsa y ellos dicen como, no, yo sé que tal cosa va a subir o tal cosa va a bajar, pero es como una corazonada. Entonces, esa capacidad la vamos desarrollando como en la medida en que empecemos a hacernos conscientes de que no solo existe esta realidad que estamos viendo, sino otras realidades alternas, ¿sí? Y lo que nos impide muchas veces tener esas corazonadas es como esa parte intelectual de nosotros que dice, no, no le creamos a la corazonada. Es como lo que hablan en el libro El alquimista, no sé si lo habrán leído. El alquimista, bueno, Santiago, que era el muchacho, él, por ejemplo, lo que hacía era escuchar su corazón, ¿sí? Y su corazón le iba diciendo si esta situación le era buena o mala o qué debía hacer. Entonces, muchas veces nosotros dejamos de escuchar ese corazón y pues nos vamos por el lado que no es, y eso es lo que nos lleva muchas veces a sufrir ese tipo de consecuencias negativas o de pronto de no despertar esa capacidad de mago que tenemos adentro y de pronto no ser consciente de que si yo le hubiera hecho caso a mi corazón no hubiera tenido que pasar por esta situación difícil. Otra cosa que el mago hace es nombrar, ¿sí? Nombrar me permite contar mi historia desde mi punto de vista. Cuando yo soy niña, cuando yo soy inocente, mis papás, mis profesores me dicen, es que tú no sirves para nada, es que tú no vas a hacer nadie en la vida, y yo me creo mi realidad a partir de eso que otros hicieron. Pero cuando yo empiezo a concentrarme en mí y a nombrar las cosas y decir, por ejemplo, yo soy una persona exitosa, cuando yo empiezo a nombrar esas cosas, a darle un nombre a esas cosas, empiezo a crear mi propia realidad, ¿sí? Ya no es la realidad del otro, sino es mi realidad. Y también es como buscar mi propia identidad, ¿sí? Porque mi identidad de fracasada de pronto puede ser la identidad que yo creé a partir de alguien más, pero mi identidad exitosa la creé yo porque yo quería crearla, porque yo quería esa realidad para mí. También cuando yo empiezo a nombrar las cosas, a nombrar mis historias, puede ser, por ejemplo, no sé, yo pasé por una situación difícil y me empiezo a dar cuenta que fue porque yo hice determinadas cosas. Tuve una relación de pareja muy difícil y era porque yo era muy permisiva. En el momento en que yo empiezo a darme cuenta de mi sombra y aceptarla y decir, sí, yo fui permisiva, yo hice tal cosa, también le estoy dando la posibilidad a otros, o la oportunidad a otros de que no cometan los mismos errores que yo, porque yo ya lo reconocí. Pero si yo tuve una relación así y no quiero hablar de ella, no quiero decir nada, no me curo yo y tampoco ayudo a curar a los demás. Entonces, cuando yo cometo un error, puedo hacerlo de dos formas. Puedo criticarme y culparme y estaría siendo un hechicero malo. ¿Por qué? Porque me estoy quitando mi poder interior. O puedo, por ejemplo, reformular esa crítica y decir, todos cometemos errores y cuando cometemos errores aprendemos de esos errores, entonces estoy creciendo y eso hace que yo tenga una actitud diferente frente a ese error y me permita crecer y evolucionar. Cuando yo me digo cosas como torpe, inepto, entonces tampoco le estoy permitiendo no me estoy permitiendo llorar, no me estoy permitiendo expresar, y para hacer ese proceso de transformación interior tengo que permitirme las emociones, aunque pueda pasar, por ejemplo, por muchas cosas dolorosas o pueda pasar por muchas cosas que me resulten negativas en cierto momento, pero son las que me permiten crecer, ¿sí? Cuando yo empiezo a pensar que lo que elegí en mi vida, así sea un error, es una forma de aprender, entonces estoy creciendo y me ayuda a transformar esa situación. Lo ideal es que nosotros tuviéramos una persona que nos curara en los diferentes niveles, en el cuerpo, en las emociones, en la mente y en el espíritu.
pero generalmente las personas que vemos, digamos, en ciertas profesiones curan una cosa, pero no curan la otra. Entonces, como que vamos quedando muchos o tenemos que buscar varias personas. Entonces, tengo que tener, por ejemplo, un médico que trabaje con ayuda de un psicólogo y de pronto que trabaje con, como decía Jimena, con una persona que trabaje con los ángeles. Entonces, eso me permite a mí hacer una evolución integral y no solamente de un pedacito de mi ser o de mi, sí, de mi ser. Las formas de curar pueden ser a través de un guía, ¿sí? Puede ser una persona o puede ser un ser superior en el que yo crea, ¿sí? Si yo no confío, digamos, en los seres humanos, pero sí creo, no sé, en el Espíritu Santo o en los ángeles o, no sé, en el poder del universo o lo que sea, cualquier cosa en la que yo crea me permite a mí generar ese cambio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me está ayudando a hacer esa figura es como ver las cosas desde otra perspectiva positiva y mayor digamos, a la conciencia que yo tengo actualmente. ¿Mm? Pero pues también debemos tener cuenta de no centrarnos en el objeto, como pasaba con Moisés, cuando los dejó solos como 40 días o algo así era, y cuando llegó y vio a todos adorando un venado de oro, entonces se centraron fue en el venado de oro y no en lo que representaba ese venado, ¿sí? De pronto ese venado podría representar la prosperidad, la abundancia, un mundo mejor, pero ellos se centraron fue en el objeto físico, entonces eso nos impide la evolución, ¿sí? Entonces cuando tengamos una persona o un ser que nos permita esa evolución es no centrarnos en la persona o en el ser, sino en las cualidades que nos va a permitir desarrollar ese ser. Hacer rituales nos ayuda en este proceso de crecimiento, porque cuando yo hago un ritual tengo mi mente enfocada en algo, ¿sí? Y también me permite desenfocarme de la realidad actual. Por ejemplo, cuando voy a mi graduación, ¿sí? Del colegio, entonces en ese momento yo estoy como desapegándome de mi realidad de estudiante joven o niño y estoy pasando a una nueva etapa. O, por ejemplo, cuando alguien se muere y voy a un funeral, entonces ese ritual de ir a enterrar a la persona, de rezar el rosario o lo que sea, me va a permitir a mí despedir a la persona. Entonces es como darle un adiós a esa situación que estaba viviendo y pasar a una nueva situación. Entonces, por eso los rituales son importantes porque nos ayudan en la transformación. El mago siempre inicia con una herida. Esa herida puede ser una enfermedad, puede ser un dolor emocional, puede ser una adicción. Cuando después de esa herida, bueno, empezamos a pasar como por los diferentes arquetipos y hacer diferentes cosas, se empieza a producir como una intuición a pesar de lo que los otros dicen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, mi pareja me abandonó y yo estoy muy triste, entonces hago todo el proceso del huérfano y me siento abandonada y siento que la vida no vale nada, pero después empiezo como a intuir que se va a generar un cambio en mí a partir de esa situación que fue tan dolorosa para mí y empiezo como a esperar ese cambio. Después de que yo espero ese cambio, necesito tener mucha fortaleza porque en ese momento siempre van a haber personas a mi alrededor diciéndome cosas en contra de como esa intuición interior que yo tengo. Entonces necesito tomar ese tiempo para pensar y en ese tiempo también puede desarrollarse mi sombra, ¿sí? Entonces esa herida que me hubiera abandonado mi pareja, en vez de ayudarme a trascender ese abandono que tengo yo ahí guardado, puede que me vuelva una persona, ¿cómo se llama? Promiscua, ¿sí? Entonces en ese momento es muy importante como tener esa fortaleza para no dejarme llevar por el ego. Después ya aparece el proceso de nombrar la sombra. Entonces es cuando yo digo, sí, tengo una herida de abandono, tengo que manejarla o tengo un problema en relacionarme con las personas y ponerles límites. Entonces, en ese punto, cuando yo empiezo a nombrar mi sombra, es cuando empiezo a hacerla consciente, ¿sí?
Y cuando yo la hago consciente, esa sombra se vuelve energía. Y esa energía es lo que me ayuda a mí, como ya liberé esa energía, ya no es una sombra, esa energía pasa a convertirse en una energía que yo pueda usar para mi beneficio. Y ahí es cuando ya empiezo a conectarme conmigo mismo, con mi sí mismo, ¿sí? Entonces, la sombra ya no es algo que me hace daño, sino es la sombra que yo puedo aprovechar. Como yo ya sé que esto es malo o esto es negativo, entonces, ¿cómo puedo manejar esa sombra de una forma correcta? Entonces, podría, por ejemplo, en ese caso, utilizar a mi gobernador, y mi gobernador va a decir: el huérfano de Johanna no pone límites porque quiere sentir aprobación de otras personas, ¿sí? Entonces, el mago es quien hace eso, y el gobernador dice: bueno, necesito como poner en orden mi reino, entonces, ¿qué voy a hacer con ese huérfano? Voy a llamar al guerrero que Johanna tiene para que aprenda, le ayude a poner límites, ¿sí? Entonces, miren que aquí empiezan como a trabajar ya en conjunto todos mis arquetipos. Entonces ya mi guerrero, a pesar de que yo sé que tengo una sombra en mi huérfano, que es no saber sentirme abandonada y por eso permitir cosas, mi guerrero ya aprendió a poner límites, y mi gobernador es el que va y le dice a ese guerrero: vaya y haga su trabajo, ¿sí? Entonces es como todo ese proceso. Y ya para finalizar, entonces la sombra del mago usa su poder para dañar, niega su poder interior y el poder interior de los otros, que es convertir la energía positiva en negativa. Cuando les ponía el ejemplo del regalo, imaginar que nos ocurren desgracias, alegrarnos por lo malo que le sucede a los demás, querer controlar a los demás, deshumanizar a las personas. Por ejemplo, cuando, digamos, yo trato a una persona como: usted es un enfermo, usted es un esquizofrénico, usted es un adicto, ¿sí? Cuando yo nombro de manera negativa a las personas, le estoy siendo un hechicero malo, ¿sí? Porque les estoy quitando su poder y les estoy haciendo creer algo que ellos, una realidad que ellos podrían haber cambiado. Al hacer eso, les estoy generando, pues, que continúen como con ese problema que tienen en ese momento. Y la publicidad, entonces también cuando la publicidad nos muestra imágenes que para manipular a las personas o para que compren ciertas cosas o para generar inseguridades. Por ejemplo, cuando vemos una propaganda donde, no sé, hay una niña gordita y dicen: si tú eres gordita, ningún hombre te va a querer, y entonces usa tal producto para verte más bonita y que los hombres te quieran. En ese momento, esa publicidad está haciendo esas veces de mago negativo o de hechicero malo. ¿Por qué? Porque le está generando inseguridad a la persona, y la persona está pensando que tiene un problema por el hecho de ser gordita. O cuando existen cosas que nos desvíen de nuestra travesía. Entonces yo pensaba mucho como en todas las plataformas que existen ahora, como Netflix, Disney, HBO. Entonces de pronto yo quiero hacer muchas cosas, pero por estar todo el tiempo viendo series, pierdo todo ese tiempo haciendo cosas que me podrían ayudar a mí por estar metida allá. Entonces todas esas formas son sombras del mal. Eso era todo por hoy. No, a mí el tema me encantó. Muchas gracias, Oye, sí, súper. muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Sí, muchas gracias, porque tú no escatimas en todo lo que preparas, en todo lo que nos das, en tu tiempo, tu dedicación. Muchas gracias. Gracias. Me dejó pensando el tema de que el mago empieza con una herida, o sea que es muy humano lo de las heridas, porque yo cada vez que veo un dibujo de un corazón curándose digo, pero no habrá uno que no necesite curación. Todos tenemos heridas. Si ustedes se fijan, cuando en el dibujo que yo les presento de los arquetipos es como un circulito, ¿sí? Porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo ese círculo en un nivel de conciencia diferente, pero todo el tiempo estamos haciendo el círculo, ¿sí?
yo puedo decir, uy, ya desarrollé mi malware 100% y mi bufón y mi gobernante y todo, y de repente pasa algo que me hace volver a ser otra vez ese inocente, pero pues ya no es el inocente de hace 20, 30 años, sino es un inocente diferente, en un nivel de conciencia diferente. Es como si fuera una espiral, yo voy pasando por el mismo punto, pero más arriba cada vez.